Si alguna vez sentiste que el frío de la vida te dejó sin fuerzas, quédate aquí. Tal vez esta historia no llegó por casualidad. Acompáñame hasta el final, suscríbete y deja tu like como quien enciende una pequeña luz en medio de la noche, porque lo que vas a escuchar no se entiende solo con la mente, sino con el corazón. El pasaje era estrecho y parecía olvidado incluso por el ruido de la ciudad. No llevaba a ningún lugar importante, no tenía vitrinas ni luces, solo paredes húmedas y un suelo de piedra que devolvía el frío con una crueldad silenciosa. Allí, sentada sobre un cartón doblado muchas veces, una anciana sin recursos lloraba con el rostro escondido entre las manos. No lloraba fuerte. Sus sollozos eran breves, casi avergonzados, como si hasta el dolor tuviera que pedir permiso para existir. El aire helado le cortaba la respiración, y cada exhalación se transformaba en una nube blanca que desaparecía tan rápido como los años de su vida. Había pasado el día entero sin que nadie la mirara a los ojos. La gente cruzaba el pasaje apurando el paso, ajustándose los abrigos, evitando ese punto exacto donde la miseria se volvía visible. Algunos fingían hablar por teléfono, otros miraban el suelo. Nadie quería ser testigo de lo que no podía resolver. Ella lo sabía. Lo había aprendido con el tiempo. La pobreza no solo quita el calor del cuerpo, también enfría la mirada de los demás. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por el cansancio profundo que se acumula cuando la esperanza se gasta. Eran manos marcadas por años de trabajo invisible, por tareas que nadie aplaude y que nadie recuerda. Mientras lloraba, sus dedos rozaban un pequeño bolso viejo, casi vacío, donde guardaba lo poco que aún consideraba suyo. Dentro no había dinero suficiente ni para un café caliente. Solo recuerdos, papeles doblados y una fotografía gastada por el tiempo. La noche avanzaba lentamente, como si también dudara en llegar por completo. Una farola parpadeaba al final del pasaje, lanzando una luz amarillenta que no lograba calentar nada. Cada vez que se apagaba por un segundo, la anciana sentía un miedo infantil, irracional, pero real. El miedo de desaparecer del todo, de que su existencia se diluyera sin dejar rastro, como si nunca hubiera importado. Ella había rezado antes, muchas veces. No con palabras elegantes ni frases aprendidas, sino con pensamientos torpes y sinceros. Esa noche, sin embargo, ya no rezaba. No porque hubiera perdido la fe, sino porque estaba agotada. A veces la fe no se rompe, solo se queda en silencio. Sus labios se movían apenas, repitiendo nombres, recuerdos, fragmentos de una vida que parecía haber sido de otra persona. El pasaje amplificaba cada sonido. El eco de pasos lejanos, el viento colándose entre las paredes, el crujido de su propio cuerpo al intentar acomodarse. Todo parecía recordarle que estaba sola. Y, sin embargo, había algo en el ambiente que no terminaba de ser vacío. Una sensación difícil de explicar, como cuando alguien entra en una habitación sin hacer ruido y el aire cambia antes de que uno pueda verlo. Ella levantó el rostro por un instante, con los ojos enrojecidos y cansados. No esperaba ayuda. Ya no. Miró hacia el extremo del pasaje, hacia la calle principal, donde la vida seguía como si nada. En ese gesto había resignación, pero también una dignidad silenciosa. La dignidad de quien ha perdido casi todo, menos la verdad de su dolor. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba allí. Tal vez horas, tal vez toda una vida resumida en esa noche. Lo cierto es que, en ese pasaje helado, cuando ya no quedaba ninguna esperanza visible, algo estaba a punto de suceder. No como un estruendo ni como un milagro inmediato, sino como esas transformaciones que empiezan sin aviso, suaves, casi imperceptibles. Y la anciana, sin saberlo, estaba en el centro de ese instante que cambiaría más de lo que cualquiera podría imaginar. El frío seguía avanzando por su cuerpo como una marea lenta e implacable. La anciana se encogió un poco más, abrazándose a sí misma, intentando conservar un calor que ya no tenía de dónde sacar. Cada músculo le dolía, no por una herida reciente, sino por el peso de los años y de las renuncias acumuladas. Pensó, sin querer, que el cuerpo también aprende a rendirse, y que hay un cansancio que no se cura con descanso. Cerró los ojos para protegerlos del viento que se colaba por el pasaje. En la oscuridad de sus párpados aparecieron escenas sueltas, sin orden, como retazos de una película antigua. Se vio más joven, caminando erguida, con las manos firmes y la mirada atenta. Se vio levantándose antes del amanecer, preparando comida para otros, limpiando casas ajenas, cuidando cuerpos que no eran el suyo. Nadie le había enseñado a guardar para sí. Su vida había sido siempre una sucesión de dar. El llanto regresó, esta vez más silencioso aún,
casi interno. No quería que nadie la oyera. Había aprendido que mostrar el dolor en público solo atrae miradas incómodas o falsas promesas. Así que dejó que las lágrimas cayeran despacio, mezclándose con el frío de la piel, sin limpiarlas. Lloraba por cosas pequeñas y grandes al mismo tiempo, por el hambre, por la soledad, por no recordar la última vez que alguien pronunció su nombre con cariño. Intentó ponerse de pie, solo para comprobar si aún podía. Sus rodillas respondieron con un dolor seco, definitivo. Se apoyó en la pared húmeda del pasaje, sintiendo como la piedra le robaba el poco calor que conservaba. Se quedó así, a medio camino entre levantarse y volver a sentarse, como si su cuerpo también dudara de seguir adelante. Finalmente, se dejó caer otra vez sobre el cartón, derrotada, respirando con dificultad. En su bolso encontró la fotografía. La sacó con cuidado, como si fuera algo frágil y vivo. Era una imagen antigua, amarillenta, de cuando todavía existía un futuro claro. La observó largo rato, pasando el dedo por los bordes gastados. No habló en voz alta, pero en su mente pidió perdón. Perdón por no haber sido suficiente, por no haber sabido protegerlo todo, por haber terminado allí. La culpa, incluso cuando no corresponde, encuentra siempre la forma de hacerse presente. El pasaje seguía casi vacío. De vez en cuando, una sombra cruzaba al fondo, sin detenerse. Cada vez que eso ocurría, su corazón se aceleraba apenas, con una esperanza breve y absurda, que se apagaba de inmediato. No esperaba caridad. Esperaba algo más difícil de definir, ser vista. Ser reconocida como alguien que todavía existía, aunque el mundo pareciera haberla descartado. El silencio se volvió más espeso. No era un silencio tranquilo, sino uno cargado de pensamientos. La anciana comenzó a hablar consigo misma en voz baja, palabras sueltas, frases sin destinatario. Se preguntó cuándo había empezado todo a torcerse, en qué momento la vida había pasado de ser dura a ser simplemente insoportable. No buscaba respuestas, solo necesitaba llenar el vacío con sonido humano. En ese estado de agotamiento, algo dentro de ella empezó a ceder. No fue una decisión consciente, sino una rendición suave. Dejó de resistirse al frío, al hambre, a la tristeza. Por primera vez en mucho tiempo, no luchó. Se limitó a existir, allí, en ese rincón olvidado, con la respiración lenta y los ojos húmedos. Era como si hubiera llegado al límite exacto donde ya no se puede pedir nada más. Y fue justo en ese momento, cuando su interior quedó en completo silencio, que una presencia distinta comenzó a insinuarse. No un ruido, no una voz. Solo una sensación tenue, casi imperceptible, como un cambio en el aire. Ella no lo notó de inmediato. Estaba demasiado cansada. Pero algo, en ese pasaje helado, había empezado a moverse. El cansancio la envolvía como una manta pesada. No dormía, pero su mente empezó a deslizarse hacia recuerdos que no había invitado. Llegaban solos, uno tras otro, como si el pasado hubiera encontrado una grieta por donde colarse. Recordó una cocina pequeña, con una ventana que daba a un patio sencillo. Recordó el olor del pan caliente al amanecer y la sensación de que, aunque la vida fuera dura, tenía un sentido claro. En esos días, el frío no parecía tan cruel porque había manos que se buscaban, voces que se respondían. Se vio cuidando de otros cuando nadie cuidaba de ella. Había aprendido a leer el hambre en los gestos, a anticiparse a las necesidades ajenas. Si alguien sufría, ella encontraba la forma de ayudar, incluso cuando no le sobraba nada. No lo hacía por reconocimiento. Lo hacía porque así entendía la vida. Dar era su manera de existir. Y, sin embargo, ahora se preguntaba en silencio si había dado demasiado, si en ese dar constante se había ido quedando sin lugar propio. No todos los recuerdos eran amables. Algunos venían cargados de errores, de decisiones tomadas por miedo o por amor mal entendido. Hubo momentos en los que eligió callar cuando debía hablar, quedarse cuando debía irse, confiar cuando no era prudente. No se veía como una santa ni como una víctima perfecta. Se veía humana, con una mezcla de orgullo y arrepentimiento que le apretaba el pecho incluso tantos años después. El pasaje, mientras tanto, seguía siendo el mismo. Frío, estrecho, indiferente. La luz de la farola continuaba parpadeando, marcando un ritmo irregular, casi hipnótico. Cada destello iluminaba su rostro por un segundo, revelando las arrugas profundas, las mejillas hundidas, los ojos cansados. No eran solo marcas del tiempo, eran huellas de una vida gastada en silencio. Una vida que, hasta ese momento, parecía no haber dejado testigos. En uno de esos destellos,
creyó ver una sombra más cerca de lo habitual. No se movía como las otras, no cruzaba rápido el pasaje. Parecía detenerse, quedarse. La anciana abrió un poco los ojos, con desconfianza primero, con una curiosidad débil después. No distinguía un rostro, solo una figura que no encajaba con la prisa habitual de quienes pasaban por allí. Su corazón latió un poco más fuerte, no por esperanza, sino por incertidumbre. Volvió a cerrar los ojos. No quería ilusionarse. La vida le había enseñado a no anticipar nada bueno. Aún así, esa sensación persistía. Como si alguien estuviera allí sin necesidad de ser visto. Como si una atención silenciosa se hubiera posado sobre ella, sin exigirle nada a cambio. No era una mirada invasiva, sino una presencia tranquila, respetuosa, que no juzgaba ni apuraba. Pensó, casi con ironía, que si Dios existía de verdad, debía de estar muy lejos de ese pasaje. Luego se corrigió en silencio. Tal vez no estaba lejos, tal vez simplemente no hacía ruido. Tal vez siempre había sido así, discreto, esperando el momento en que ya no quedara fuerza para fingir. Esa idea la incomodó y la consoló al mismo tiempo. Un recuerdo más apareció, nítido. Una voz antigua, suave, repitiendo que nadie está realmente solo, aunque todo alrededor diga lo contrario. No recordaba de quién era esa voz. Podía haber sido de su madre, de una vecina, de un sacerdote que ya no existía. O tal vez era solo una frase que había guardado sin darse cuenta, esperando este instante exacto para volver. El aire pareció cambiar de nuevo. No más frío, no más cálido, simplemente distinto. La anciana respiró hondo, con dificultad, como si algo invisible le hubiera dado permiso para hacerlo. No sabía qué estaba pasando. No sabía si estaba imaginando cosas por el agotamiento. Pero por primera vez en esa noche, no se sintió completamente abandonada. Y aunque todavía no había palabras, ni gestos claros, ni promesas, algo comenzaba a tomar forma en el silencio del pasaje. Algo que no buscaba imponer, sino acompañar. Algo que observaba con una paciencia infinita, como quien sabe que el momento justo siempre llega. La figura permanecía allí, sin acercarse del todo, sin alejarse tampoco. No hacía ruido al moverse, ni parecía tener prisa. La anciana abrió los ojos otra vez, esta vez con más atención. La luz de la farola permitió distinguir un abrigo sencillo, oscuro, gastado por el uso. No había nada llamativo en él. Nada que prometiera ayuda inmediata. Y, sin embargo, su sola presencia alteraba el equilibrio del lugar, como si el pasaje hubiera dejado de ser un simple espacio de paso para convertirse en un punto de encuentro inevitable. Ella no habló. Tampoco la figura. El silencio entre ambos no era incómodo, sino denso, cargado de algo que no sabía nombrar. La anciana sintió el impulso de bajar la mirada, como hacía siempre frente a los desconocidos, pero no lo hizo. Sus ojos cansados se sostuvieron en esa presencia con una mezcla de temor y curiosidad. No había juicio en esa mirada. No había lástima. Solo una atención plena, profunda, que parecía verla más allá de la miseria evidente. El frío seguía allí, pero algo en su interior comenzó a relajarse. Su respiración, antes entrecortada, se volvió un poco más lenta. No era alivio todavía, ni esperanza. Era otra cosa. Una especie de descanso inesperado. Como si, por primera vez en mucho tiempo, no tuviera que explicarse ni defenderse. Podía simplemente estar. La figura dio un paso adelante, con cuidado, respetando una distancia invisible. La anciana notó sus manos. Eran manos firmes, sencillas, sin signos de riqueza ni poder. Manos que no parecían extrañas al trabajo ni al dolor. Ese detalle, pequeño pero preciso, tocó algo profundo en ella. No sabía por qué, pero esas manos le resultaban familiares, como si las hubiera visto antes en otro tiempo, en otro contexto. Cuando finalmente habló, la voz fue baja, serena, casi susurrada, como si no quisiera romper el equilibrio frágil de ese instante. No hizo preguntas directas. No pidió explicaciones. Solo pronunció unas pocas palabras simples, cargadas de una calma que contrastaba con el caos interior de la anciana. Palabras que no prometían soluciones, pero que abrían un espacio donde el dolor podía respirar. Ella tardó en responder. La voz se le quebró al intentarlo. Dijo algo breve, torpe, casi una disculpa por estar allí. Se justificó sin necesidad, como hacen quienes han sido ignorados demasiadas veces. La figura escuchó sin interrumpir, sin corregir, sin apresurar. Ese acto, tan básico y tan raro, hizo que las lágrimas volvieran a brotar con más fuerza. Mientras hablaba,
la anciana se dio cuenta de que estaba contando cosas que no solía compartir. No detalles, sino sentimientos. Cansancio, miedo, una sensación persistente de haber llegado al final del camino. No pidió ayuda explícitamente. Solo dejó que la verdad saliera, cruda, imperfecta. Y la figura no retrocedió ante esa verdad. No mostró incomodidad ni prisa por cerrarla. En algún punto de la conversación, sin que nadie lo anunciara, la anciana sintió algo que no experimentaba desde hacía años. Una presencia que no exigía nada, que no ofrecía discursos ni reproches. Solo estaba allí, sosteniendo el silencio con ella. Fue entonces cuando una certeza suave, casi tímida, comenzó a formarse en su interior. Esa presencia no era casual. No había llegado por error. El nombre no apareció en su mente de inmediato. No hubo revelación grandiosa ni música invisible. Solo una intuición lenta, profunda, como un reconocimiento del alma más que de la razón. Había algo en ese desconocido que iba más allá de lo humano, sin dejar de ser completamente cercano. Algo que no necesitaba imponerse para ser verdadero. El pasaje, testigo mudo de tantas noches de abandono, parecía contener la respiración. Y aunque nada había cambiado aún de forma concreta, la anciana comprendió que ese encuentro marcaba un antes y un después. No porque el frío hubiera desaparecido, ni porque la pobreza se hubiera ido, sino porque ya no estaba sola en el lugar donde había creído tocar fondo. La conversación se fue apagando de forma natural, como una llama que no necesita ser soplada para disminuir. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. No pesaba. No oprimía. La anciana sentía que algo dentro de ella se había movido de lugar, como si una carga invisible hubiera sido acomodada con cuidado. La figura seguía allí, sin invadir, sin desaparecer. Simplemente permanecía, y ese permanecer era más elocuente que cualquier promesa. El pasaje, sin embargo, no se volvió amable de pronto. El frío seguía mordiendo la piel, y la noche avanzaba sin piedad. Un grupo de personas cruzó el lugar, riendo, comentando asuntos triviales. Pasaron cerca de la anciana, la miraron apenas y siguieron de largo. Uno de ellos murmuró algo con desdén, una frase corta, casi inaudible, pero suficiente para recordarle su lugar en el mundo. La humillación, silenciosa pero punzante, volvió a instalarse. La figura no reaccionó de inmediato. No los enfrentó ni los detuvo. Ese silencio, lejos de ser indiferente, tenía algo de profundo. Como si supiera que no toda injusticia se corrige con palabras, y que hay heridas que necesitan ser vistas antes de ser tocadas. La anciana sintió un impulso de encogerse otra vez, de desaparecer. La vergüenza regresó, acompañada de una ira contenida que nunca se había permitido sentir. Por un momento, dudó. Dudó de la presencia que tenía delante. Dudó de esa calma extraña que había sentido. Pensó que quizá todo era una ilusión nacida del cansancio, una construcción desesperada de su mente agotada. La vida le había enseñado a desconfiar de los momentos buenos, especialmente cuando aparecen sin aviso. Se preparó, interiormente, para otra decepción. La figura, entonces, habló de nuevo. No para defenderla frente a los demás, sino para dirigirse a ella. Sus palabras no minimizaron la humillación, no la explicaron ni la justificaron. Reconocieron el dolor con una claridad que desarmó cualquier resistencia. No dijo que todo estaría bien. Dijo, en cambio, que el dolor que no es visto se multiplica, y que ella no estaba equivocada por sentirlo. Eso fue más difícil de aceptar que una promesa. Validar el sufrimiento significaba admitir cuánto había dolido vivir así. La anciana bajó la cabeza, respirando con dificultad. Las lágrimas volvieron, esta vez mezcladas con una rabia antigua. Rabia por haber sido ignorada, por haber trabajado sin recompensa, por haber envejecido en un mundo que no tiene paciencia con los frágiles. No se censuró. Por primera vez, permitió que esa emoción existiera. El pasaje se llenó de viento de repente, un golpe frío que sacudió su cuerpo. Ella se estremeció, y la figura se acercó apenas un poco más, sin tocarla. Ese gesto mínimo tuvo un peso enorme. No la invadía, no la salvaba aún. Solo mostraba disponibilidad. Como quien dice sin palabras, estoy aquí, incluso ahora, incluso cuando duele más. La anciana se atrevió a preguntar algo, con voz temblorosa. No era una pregunta sobre comida ni sobre abrigo. Era una pregunta más profunda, más peligrosa. Preguntó si todavía tenía algún valor. Sí, a esa altura de la vida, su existencia significaba algo para alguien. El pasaje pareció ensancharse con esa pregunta,
como si el mundo mismo escuchara. La figura no respondió de inmediato. El silencio volvió a instalarse, cargado de expectativa. Y en ese silencio, la anciana sintió miedo. Miedo de escuchar una verdad que no estaba preparada para recibir. Pero también sintió algo nuevo, una confianza frágil, recién nacida, que la mantenía atenta, despierta, esperando. La respuesta, cuando llegó, no fue una explicación larga ni un consuelo fácil. Fue una frase simple, dicha con una convicción que no admitía dudas. Y aunque esas palabras no cambiaron la noche de inmediato, sembraron algo irreversible en el interior de la anciana. Algo que, a partir de ese instante, ya no podría ser arrancado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como si el pasaje mismo se negara a dejarlas caer. La anciana no respondió enseguida. Algo dentro de ella se resistía a creer. No porque esas palabras fueran falsas, sino porque aceptar su verdad implicaba abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Una puerta que había sellado para sobrevivir. Sus manos temblaban con más fuerza ahora, no solo por el frío, sino por la tensión de sentirse vista de verdad. El viento volvió a colarse entre las paredes, arrastrando papeles viejos y polvo. La farola parpadeó una vez más, y en ese destello breve, la anciana creyó distinguir mejor el rostro de la figura. No era un rostro perfecto ni imponente. Había en él una serenidad profunda, marcada por una tristeza que no le era ajena. Como si conociera el sufrimiento no desde la distancia, sino desde dentro. Esa expresión despertó en ella una sensación inquietante y familiar al mismo tiempo. El pasaje comenzó a llenarse de sonidos lejanos. Un coche que frenaba en la calle principal, una risa aislada, el eco de una puerta cerrándose. La vida seguía ocurriendo alrededor, indiferente, casi cruel en su normalidad. La anciana sintió una punzada de rabia. ¿Cómo podía el mundo seguir igual mientras ella estaba al borde de desaparecer? Esa pregunta la atravesó con fuerza, y por primera vez no la guardó para sí. Habló. Su voz salió rota, cargada de años de silencio. Dijo que estaba cansada de esperar, cansada de creer, cansada de resistir. Confesó que había pedido ayuda muchas veces y que, aún así, había terminado allí, sola, temblando en un pasaje helado. No acusó directamente a nadie, pero en sus palabras había una mezcla de dolor y reproche que no podía ocultarse. Era la voz de alguien que había dado demasiado y recibido muy poco. La figura la escuchó sin moverse. No la interrumpió cuando la voz se le quebró, ni cuando las palabras se volvieron confusas. No intentó suavizar su enojo ni corregirlo. Ese respeto por su verdad, incluso cuando era dura, permitió que la anciana fuera más lejos de lo que jamás se había permitido. Llegó a decir que ya no esperaba nada, que quizás su vida había sido solo eso, un tránsito silencioso hacia el olvido. El frío pareció intensificarse justo después de esa confesión, como si la noche respondiera a su desesperanza. La anciana se estremeció, y por un instante pensó que todo estaba a punto de terminar. No de forma dramática, sino apagándose lentamente, como una luz que se queda sin energía. Ese pensamiento la asustó más de lo que esperaba. Fue entonces cuando la figura dio un paso más, quedando lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su presencia sin necesidad de contacto. No hubo gestos grandiosos. Solo una cercanía firme, serena, que no exigía nada. La anciana notó algo extraño, el miedo no crecía. Permanecía contenido, como si alguien lo estuviera sosteniendo desde afuera. La figura habló de nuevo, no para negar su dolor, sino para atravesarlo. Sus palabras no prometían un cambio inmediato ni borraban la injusticia. Hablaban, en cambio, de un valor que no depende de la mirada de los demás, de una dignidad que no se pierde aunque el mundo la ignore. No eran ideas abstractas. Eran afirmaciones dichas con una autoridad silenciosa, como quien habla de algo que ha vivido. La anciana sintió una resistencia interna. Parte de ella quería aferrarse a la amargura, porque era lo único que conocía bien. Pero otra parte, pequeña y vulnerable, empezó a ceder. No sabía cómo ni por qué, pero algo en esas palabras tocaba un lugar profundo, intacto, que el sufrimiento no había logrado destruir del todo. El pasaje seguía siendo frío, estrecho, oscuro. Nada externo había cambiado aún. Y sin embargo, dentro de la anciana, una lucha silenciosa comenzaba a tomar forma. Entre la resignación que la había mantenido viva y una posibilidad nueva, frágil, que amenazaba con devolverle algo que creía perdido para siempre. La noche avanzó un poco más, como si quisiera probar hasta dónde podía llegar. El pasaje se volvió aún más inhóspito. El viento golpeaba con ráfagas repentinas,
y el frío se metía en los huesos con una insistencia cruel. La anciana comenzó a toser, un sonido seco, profundo, que parecía arrancarle fuerzas que ya no tenía. Por un instante pensó que no lograría levantarse nunca más de ese suelo duro. La figura seguía allí, pero ahora su presencia parecía contrastar con la dureza del entorno. No lo suavizaba, no lo negaba. Lo hacía más evidente. La anciana sintió una confusión amarga. Si esa presencia era real, si no era solo una ilusión, ¿por qué la situación empeoraba? ¿Por qué el frío parecía más intenso, el dolor más agudo, la soledad más evidente que antes? Esa pregunta la atravesó como una herida abierta. Se permitió dudar. Dudó con honestidad, sin adornos. Pensó que quizá había interpretado mal todo, que la calma que había sentido era solo un descanso momentáneo antes de un final inevitable. La esperanza, cuando es frágil, duele más que la desesperanza. Porque al caer, arrastra consigo lo poco que quedaba en pie. La anciana sintió ganas de cerrar los ojos y dejar de esperar cualquier cosa. Una nueva humillación llegó sin aviso. Desde el extremo del pasaje, una voz masculina, impaciente, gritó que no podía quedarse allí, que molestaba, que había reglas. No era un insulto directo, pero llevaba la frialdad de quien ejerce poder sin mirar a la persona que tiene delante. La anciana bajó la cabeza de inmediato, como había hecho tantas veces. El miedo la recorrió entera. Sabía lo que venía después, ser echada, empujada de un lugar a otro, siempre invisible, siempre sobrante. La figura miró hacia la voz, pero no respondió de inmediato. Ese silencio fue interpretado por la anciana como una confirmación de su temor. Sintió una punzada de decepción profunda. Tal vez estaba sola otra vez. Tal vez siempre lo había estado. Su pecho se cerró, y las lágrimas dejaron de caer, no por alivio, sino por agotamiento absoluto. Entonces ocurrió algo distinto. La figura no enfrentó a la voz con gritos ni amenazas. Se colocó simplemente entre la anciana y quien reclamaba, con un gesto tranquilo, firme, imposible de ignorar. No hubo violencia ni desafío explícito. Solo una presencia que no se movía, que no cedía. Ese gesto sencillo alteró el equilibrio del momento más que cualquier confrontación. La voz se apagó. No porque hubiera sido vencida, sino porque perdió sentido. El pasaje volvió al silencio, pero esta vez cargado de una tensión nueva. La anciana levantó la mirada lentamente. Su corazón latía con fuerza. No entendía del todo lo que acababa de pasar, pero sabía que algo había cambiado. Alguien había elegido quedarse. Alguien había decidido no apartarse. Sin embargo, el alivio no fue inmediato. Junto a la gratitud apareció una pregunta dolorosa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años de abandono? Esa duda la atravesó con fuerza, y por un momento sintió rabia, no solo contra el mundo, sino contra esa presencia que parecía llegar demasiado tarde. No ocultó ese sentimiento. Lo dejó existir, con miedo de perder lo poco que estaba recibiendo. La figura no se retiró ante esa emoción. No exigió agradecimiento ni comprensión. Permaneció allí, aceptando incluso esa rabia como parte del encuentro. Esa aceptación desarmó a la anciana más que cualquier acto de poder. Porque por primera vez, incluso su enojo tenía lugar. Incluso su confusión era recibida sin rechazo. El frío seguía siendo intenso. La noche seguía siendo dura. Nada se había resuelto todavía. Pero en medio de esa intensificación de la injusticia, cuando parecía que todo debía quebrarse, la anciana comenzó a comprender algo con dificultad. Tal vez la salvación no llegaba eliminando el dolor de inmediato, sino atravesándolo acompañada. Y esa idea, tan simple y tan difícil, empezó a cambiarlo todo por dentro. El silencio que siguió no fue vacío. Era un silencio que respiraba, que contenía algo a punto de revelarse. La anciana permaneció inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romper el frágil equilibrio de ese instante. Sentía el cuerpo entumecido, pero por dentro algo empezaba a calentarse, no como el fuego que quema, sino como una brasa que se enciende despacio. No era alivio todavía. Era atención. Era presencia. La figura se inclinó un poco, lo suficiente para quedar a su altura. No la miró desde arriba. Ese gesto sencillo, casi imperceptible, tuvo un peso enorme. La anciana sintió que por primera vez en mucho tiempo alguien la encontraba donde estaba, sin pedirle que se levantara, sin exigirle fuerza. Su respiración se volvió más profunda, aunque el pecho seguía doliendo. Entonces la figura dijo algo que no sonó como una respuesta, sino como una revelación silenciosa. No habló de recompensas futuras ni de pruebas necesarias.
Habló de la hora, de ese pasaje frío, de esas lágrimas. Dijo que incluso allí, incluso así, su vida tenía un lugar. No porque fuera útil, ni productiva, ni fuerte, sino porque era suya. Y porque nadie podía arrebatarle eso. La anciana cerró los ojos al escuchar esas palabras. Algo dentro de ella cedió. No fue una rendición triste, sino una entrega cansada. Sintió como una tensión antigua, sostenida durante años, se aflojaba apenas. Las lágrimas regresaron, pero esta vez no venían de la vergüenza ni del miedo. Venían de un reconocimiento profundo. Como si alguien hubiera pronunciado una verdad que ella había olvidado. El pasaje parecía distinto, aunque nada visible hubiera cambiado. La luz seguía siendo débil, el frío seguía presente, pero el espacio ya no se sentía hostil. Era como si el lugar, testigo de tanto abandono, se hubiera transformado en un umbral. No hacia una vida perfecta, sino hacia algo más honesto. La anciana abrió los ojos y miró a la figura con una mezcla de asombro y duda. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. No un milagro evidente, no una solución material inmediata. Un pequeño grupo de personas apareció al final del pasaje. No eran ricos ni poderosos. Eran comunes. Gente que pasaba todos los días por allí y que, por razones que no sabían explicar, esa noche decidió detenerse. Uno de ellos miró a la anciana, luego a la figura, y algo en su expresión cambió. No hubo discursos. Solo un gesto. Una pregunta sencilla. Si necesitaba algo. La anciana dudó en responder. Parte de ella quería rechazarlo todo, protegerse de una posible nueva decepción. Pero otra parte, recién despertada, se permitió aceptar la pregunta como un acto real, no como una amenaza. Respondió con honestidad. No exageró. No minimizó. Dijo lo que tenía y lo que no. Los rostros alrededor se suavizaron. Alguien ofreció un abrigo. Otro habló de un lugar cercano donde podía pasar la noche. Nada parecía extraordinario, y sin embargo lo era. Porque no venía de la lástima, sino de una atención despertada. La figura observaba en silencio, sin dirigir, sin empujar. Como si supiera que el momento no le pertenecía, sino que debía ser entregado. La anciana miró de nuevo a la figura, buscando confirmación, orientación. Pero no encontró instrucciones. Encontró confianza. Una confianza profunda, serena, que no dependía de que todo saliera bien. Entendió entonces que el verdadero giro no estaba solo en lo que comenzaba a cambiar afuera, sino en lo que ya había cambiado dentro de ella. Ya no se veía como un estorbo. Ya no se sentía completamente invisible. El pasaje helado había sido el punto más bajo. Y sin embargo, desde allí, algo se había puesto en movimiento. No como una promesa grandiosa, sino como una verdad recuperada. La anciana se incorporó con ayuda, sintiendo el cuerpo débil pero el espíritu extrañamente despierto. Y mientras avanzaba, apoyada en manos ajenas, comprendió que ese encuentro había marcado un antes irreversible. El aire de la calle principal la golpeó con una mezcla de frío y ruido. Los autos pasaban, las luces se reflejaban en los charcos, y la ciudad seguía viva, indiferente y acelerada. La anciana avanzaba despacio, sostenida por brazos que no conocía, sintiendo cada paso como una pequeña conquista. No había euforia. Había una calma extraña, profunda, como si algo dentro de ella se hubiera ordenado sin hacer alarde. Miró hacia atrás, buscando el pasaje. Desde allí, parecía aún más estrecho, más oscuro. Un lugar donde la noche se había concentrado con crueldad. La figura ya no estaba a su lado de la misma forma. No la vio mezclarse con el grupo ni alejarse por la calle. Simplemente dejó de percibirla como presencia física. Eso la inquietó por un segundo, hasta que comprendió que no se sentía abandonada. Al contrario. Era como si esa cercanía se hubiera desplazado a otro lugar, más adentro. Mientras caminaban, escuchó fragmentos de conversaciones. Nombres, direcciones, planes sencillos. Nadie hablaba de ella como un problema. Nadie la apuraba. Esa normalidad, tan rara para quien ha sido excluida durante años, la conmovió más que cualquier gesto grandioso. Pensó que tal vez la dignidad no se recupera de golpe, sino a través de pequeños actos que devuelven el sentido de pertenencia. El lugar al que llegaron no era lujoso ni perfecto. Tenía paredes gastadas, un olor antiguo, y una luz tibia que contrastaba con la noche exterior. Al cruzar la puerta, la anciana sintió como el cuerpo se le aflojaba. El calor no era solo físico. Era una sensación de resguardo, de pausa. Alguien le ofreció una bebida caliente.
Sus manos temblaron al sostenerla. El vapor subía lento, y con él una emoción difícil de contener. Se sentó. Cerró los ojos por un instante. Recordó el pasaje, el frío, el llanto. Todo parecía ahora lejano, aunque había ocurrido hacía apenas unos minutos. Entendió entonces que no se trataba de olvidar el dolor, sino de darle un lugar distinto. Ya no era el centro de su existencia. Era parte de una historia más grande, una historia que todavía seguía escribiéndose. Pensó en la figura. En la mirada sin juicio, en la voz serena, en la manera firme de interponerse sin violencia. No necesitó pronunciar el nombre para saberlo. La certeza no llegó como una revelación espectacular, sino como un reconocimiento tranquilo. Había sido Jesús. No como lo había imaginado en imágenes solemnes o discursos lejanos, sino presente, cercano, silencioso. Allí donde nadie miraba, él había estado. Una emoción profunda le apretó el pecho. No era alegría pura ni alivio completo. Era gratitud mezclada con asombro. Pensó en cuántas veces había creído que Dios se había olvidado de ella, y sintió una ternura nueva hacia esa versión de sí misma que había resistido sin entender. Comprendió que la salvación no siempre llega evitando el abismo, sino encontrándonos en él. Las personas a su alrededor siguieron con lo suyo, respetando su silencio. Nadie exigía explicaciones ni testimonios. Eso la tranquilizó. No necesitaba justificar nada. Solo estar. Bebió un sorbo más, sintiendo como el calor descendía lentamente, despertando zonas dormidas. Su cuerpo seguía débil, pero su mirada había cambiado. Esa noche no resolvió toda su vida. No borró la pobreza ni el pasado. Pero algo esencial había sido restaurado. La anciana ya no se veía como alguien descartado. Se veía como alguien acompañada. Y esa diferencia, invisible para muchos, era suficiente para sostenerla. Antes de cerrar los ojos para descansar, pensó en el pasaje una vez más. No con miedo ni vergüenza, sino con una extraña paz. Porque supo, con una certeza silenciosa, que incluso allí, cuando ya no quedaba ninguna esperanza, nunca había estado sola. El amanecer llegó sin anuncios. No hubo un cambio brusco de luz ni un momento exacto en que la noche se rindiera. Fue un tránsito lento, casi respetuoso, como si el día entendiera que había heridas recientes que no debían ser expuestas de golpe. La anciana abrió los ojos con dificultad. El cuerpo seguía pesado, cansado, pero ya no sentía ese frío interior que la había acompañado durante años. Permaneció unos segundos inmóvil, escuchando su propia respiración, comprobando que seguía allí. A su alrededor, el lugar despertaba despacio. Pasos suaves, voces bajas, una puerta que se abría y se cerraba con cuidado. Nadie la apuró. Nadie le pidió explicaciones. Ese respeto silencioso fue, para ella, una forma nueva de misericordia. Se incorporó lentamente, sintiendo el peso de cada movimiento, pero también una claridad distinta en la mirada. No era fuerza física. Era algo más sutil y más firme. Pensó en el pasaje helado. En el cartón doblado, en las manos temblorosas, en las lágrimas contenidas. Ese recuerdo ya no la aplastaba. No porque hubiera dejado de doler, sino porque había sido atravesado por una presencia que no huye del sufrimiento. Comprendió que su historia no se había definido por el abandono, sino por el encuentro. Y que ese encuentro no necesitaba testigos ruidosos para ser verdadero. Se levantó con ayuda y caminó unos pasos. Cada uno era un acto de confianza. No sabía qué vendría después. No tenía planes claros ni promesas firmadas. La incertidumbre seguía allí, honesta, sin maquillajes. Pero ya no estaba sola dentro de ella. Y esa compañía interior transformaba la incertidumbre en algo habitable. En un momento, se detuvo frente a una ventana. Afuera, la ciudad seguía igual. Gente apurada, autos, rutinas. El mundo no había cambiado por su historia. Y, sin embargo, ella sí. Se dio cuenta de que Jesús no había llegado para borrar la dureza de la vida, sino para devolverle el sentido cuando parecía imposible sostenerlo. Había llegado sin imponer, sin gritar, sin exigir fe previa. Había llegado para quedarse. No necesitó decir su nombre en voz alta. Lo llevaba dentro, como se lleva una certeza que no necesita defensa. Pensó que quizá muchas personas pasaban por la vida esperando milagros ruidosos, sin darse cuenta de que la salvación a veces ocurre en forma de presencia silenciosa, de alguien que se queda cuando todos se van, de una dignidad que vuelve a encenderse cuando ya no queda orgullo. Antes de continuar su camino, la anciana cerró los ojos un instante más. No pidió nada. No hizo promesas.
Solo agradeció. Un agradecimiento sencillo, sin palabras elaboradas, como el que nace cuando uno ha sido visto de verdad. Cuando uno ha sido salvado no de la pobreza, sino del olvido. Al salir, el aire frío de la mañana le tocó el rostro. Sonrió apenas. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ahora sabía algo que nadie podría quitarle. Incluso en el pasaje más helado, incluso cuando ya no quedaba ninguna esperanza visible, la luz había sabido encontrarla. Si esta historia tocó algo dentro de ti, te invito a dejar tu like y a suscribirte al canal, no como un gesto automático, sino como una forma de acompañar a quienes también buscan sentido en medio de la noche. Y si quieres, escribe en los comentarios una sola palabra o una frase corta que represente lo que sentiste al escucharla. Tal vez fe, silencio, dignidad, misericordia, o la que nazca de tu corazón.